Y les habla Cristian Bernard, el miembro responsable del Comité de Investigaciones de Asís Perú. En esta oportunidad nos acompaña un excelente ponente, un profesional de primera, Russ Warner, que nos va a hablar sobre la herramienta del iDetect para las investigaciones. Esto está muy relacionado con una herramienta para los que están familiarizados con el tema de polígrafos, para los que están familiarizados con las herramientas existentes de verificación de credibilidad de las personas. Bueno, el iDetect es una herramienta muy importante también que permite ver el tema de la credibilidad de las personas. Hablando de la certificación PCI de Asís Internacional, hay una parte en el proceso de la investigación en donde uno tiene que preparar la información necesaria para hacer una investigación. Y hay otra parte donde uno tiene que ver qué herramientas vamos a utilizar para nuestra investigación. Entonces, entre las herramientas, así como uno tiene que hacer la grabación de la entrevista, uno necesita pedir muchas veces apoyo de dactiloscopía, de huellas digitales, de grafología y una serie de herramientas para cualquier tipo de investigación. También está en la verificación o el análisis de la credibilidad de las personas que están siendo investigadas. Y casualmente es por eso de que esta metodología la tienen que conocer, porque Asís Internacional está abierto y no cerrado a ninguna tecnología, y tenemos que dar la mejor información para que nuestros miembros tengan las herramientas necesarias para generar y tener los mejores resultados. Eso está muy ligado con nuestra certificación de investigaciones PCI. Russ Warner van a escuchar de primera mano la herramienta iDetect y cómo funciona en investigaciones, e inclusive van a ver casos reales. ¿Quién es Russ Warner? Es el vicepresidente de Ventas, Marketing y Operaciones de Converus y cuenta con más de 30 años de experiencia en ventas y marketing de empresas de tecnología de software. Tiene una maestría, un MBA, Administración de Empresas, un bachillerato en Zoología Premédica de la Universidad de Brigham Young del estado de Utah, Estados Unidos. Russ ha desarrollado más de 2.500 pruebas de credibilidad iDetect. Es autor de los 5 cursos y pruebas de certificación de iDetect también, y ha presentado y capacitado personal gubernamental en Estados Unidos, Singapur, Filipinas, Canadá, Corea del Sur, India, Jamaica, Barbados, Colombia, México, Perú, Israel, Arabia Saudita, República Checa. Y ha capacitado a las agencias de policía estatal y municipal de los Estados Unidos, tales como California, Idaho, Washington y Utah. Habla muy bien el español, no hay necesidad de traducción, y vamos a tener a Russ Warner en este caso como ponente. Muchas gracias, Russ, sinceramente, por estar con nosotros, y te dejo, la audiencia es totalmente tuya. Solamente te interrumpo por si hay alguna pregunta. Excelente. ¿Me escuchas bien? Se escucha perfectamente. Ok, muchas gracias, y agradezco a todos de Asís de Perú por darme un poco de tiempo para hablar de la herramienta de iDetect y su uso en las investigaciones. Yo participo mucho en muchas investigaciones ahora porque el rol que tengo en la empresa ha cambiado a través de los años. Pero bien, vamos a hablar de varias cosas. Quisiera, darles la bienvenida. Voy a dar un pequeño resumen de iDetect y voy a hablar de varios casos en los cuales participamos, desde casos civiles a casos criminales. Perdón. Antes quiero hablar de las opciones que existen hoy en día para hacer la detección de engaño, porque yo hablo con muchas organizaciones sobre este concepto. Hay muchas organizaciones que utilizan solamente la entrevista para poder detectar el engaño en los evaluados o los aplicantes.
Y la razón principal es que es gratis y es fácil de hacer. Pero hay estudios científicos que muestran que la entrevista tiene el 54% de precisión en la detección de engaño. Entonces es fácil y es gratuito, pero no es muy útil. También hay empresas que utilizan pruebas de personalidad o pruebas de integridad porque son económicos. El problema con este tipo de prueba tienen bajo nivel de precisión. Inclusive la prueba de personalidad no tiene nada que ver con el engaño, tiene que ver con la personalidad. Entonces las pruebas de integridad también hablan del futuro y hay una metaanálisis hecho en Florida hace como 10 años. Si lo quieren, lo puedo compartir, que muestra que la precisión de las pruebas de integridad tienen desde el 53% al 64%. Hay algunos que utilizan la tecnología que mide el estrés de la voz, porque hay muchos departamentos de policía en Estados Unidos que lo ocupan, porque lo pueden hacer, digo, hecho en casa, o sea, lo pueden llevarlo a cabo dentro de su propia oficina y es fácil de hacer. He visto varios artículos científicos que hablan de la precisión que también no supera más del 65%. Hay otras herramientas tal como la resonancia magnética, el electroencefalograma, que son científicos, pueden ser precisos. El problema es que son muy invasivos, como se puede ver en la foto, y son muy costosos. Y no es no es rentable tratar de llevarlo a cabo, de utilizarlos en las investigaciones. Perdón. Okay. También existe el polígrafo y soy fan de poligrafía. También voy a hablar un poco más de poligrafía. Conforme al gobierno federal de Estados Unidos, es la única herramienta hasta el momento autorizada para el uso del gobierno federal de Estados Unidos es el polígrafo o derivaciones del polígrafo. Y porque es la herramienta más precisa que se ha utilizado. El problema es que es un poco invasivo, como saben, y a veces hay problemas con la salud o, no sé, con el estatus del salud, no sé, donde la persona no es idónea para tomar la prueba. Y además se puede pasar a la web para buscar las contramedidas que se puede aplicar durante la prueba. Entonces requiere un examinador bien ágil para detectar todo, pero tiene algunos problemitas que se puede superar de verdad, pero solamente lo menciono porque me han comentado estas cosas a algunos clientes. En el caso de iDetect, que salió al mercado en el 2014, es una herramienta precisa, tiene básicamente el mismo nivel de precisión que el polígrafo. Y hace 3-4 meses lanzamos un producto nuevo que se llama iDetect Plus. Voy a hablar de eso rápidamente. También es bien preciso. De verdad es un poco más preciso que iDetect. No es invasiva la solución de iDetect. La solución de iDetect Plus es un poco más invasivo, pero no mucho. La versión original las pruebas demoran de 15 a 30 minutos, entonces es una prueba rápida y se pueden sacar los resultados en pocos minutos. En nuestra empresa solamente nos dedicamos al desarrollo de soluciones para la evaluación de credibilidad. Y nuestro producto está basado en este concepto, que de verdad no existen detectores de mentiras. Existen instrumentos que miden cambios fisiológicos que los científicos se asocian con el engaño. También es básicamente cómo funciona el iDetect. Pero en el caso de iDetect está basado en el concepto de que mentir requiere más esfuerzo cognitivo. Es más difícil mentir que decir la verdad. Y los científicos hace como casi 20 años ya supieron que cuando una persona está mintiendo, los cambios involuntarios que salen en los ojos son dilatación de la pupila,
comportamiento de lectura, que también que son las fijaciones. La frecuencia de parpadeo cambia, las tasas de errores sube, la tasa de respuesta sube, y hay otras características que básicamente la persona engañosa ni se da cuenta que se está sucediendo. Entonces, en el caso de iDetect, la versión original no es invasivo porque no se conecta nada al cuerpo. Entonces, la prueba de investigaciones, las pruebas de diagnóstico demoran 15 minutos y el reporte y los resultados salen en 5 minutos. La precisión está entre el 89 al 91%. Debido a la rapidez de la prueba, algunos departamentos de policía y algunos investigadores con quien trabajo están enamorados con iDetect porque demora muy poco y muchas veces tienen prisa para cerrar el tema. El entrenamiento solamente para llevar a cabo la prueba no demora mucho tiempo. No cuesta mucho, bueno, es económico en comparación a otras soluciones y tiene un nivel de seguridad muy alta para pasar a un panel de control basado en la web, donde los resultados salen. Entonces, como menciono, no tiene conexiones físicas y en tiempos de pandemia es importante no tener contacto con nada, ¿verdad? En la foto se puede ver en la mano que la chica tiene un mouse y con el mouse está respondiendo a las preguntas. Además, bueno, ya. Quiero mencionar en, no sé, un minuto la evolución de la tecnología. Ya saben ustedes que salió en el año 1921 el polígrafo, inventado por un estudiante y policía. Era estudiante part-time o de tiempo compartido y un policía en California. Como 18 años después, el polígrafo fue adoptado por la FBI. Y inicialmente se utilizó el polígrafo para medir el engaño en los policías, no en los criminales o sospechosos. Como saben, ya mide presión arterial, respiración, el pulso, la conductancia de la piel, etcétera, etcétera. Y tiene más de 100 años ya. El polígrafo cumplió 100 años en mayo y básicamente es la solución de facto en el mundo. Desde el invento del polígrafo pasaron como, no sé, 70 años, en el cual el doctor Kircher, el doctor Raskin, inventaron el software que se aplicaba en el instrumento análogo para hacerlo instrumento digital. Entonces se inventó Raskin y Kircher en 1992 el polígrafo digital. También el doctor Kircher fue el primero, el pionero en inventar el algoritmo que ya todavía se usa. Si algún poligrafista utiliza algoritmos con el polígrafo, el doctor Kircher es el inventor. Entonces, Kircher y Raskin son inventores del polígrafo digital, son expertos en la poligrafía. Y estas dos personas en el 2003 decidieron buscar otra forma de medir el engaño y descubrieron en aquel entonces que el incremento en la carga cognitiva resulta en cambios involuntarios en la pupila. Entonces lo nombraron una prueba oculomotora de engaño. Entonces fue inventado en el 2003. Entonces en casi poco menos de 100 años no hubo mucho cambio en la industria de la detección de engaño. Y este es el equipo con quien trabajó el doctor Kircher. Son 5 PhD, son 5 doctores que trabajaron por 9 años. Publicaron artículos en el 2012, artículos revisados por pares. Y este es el grupo que básicamente inventó al iDetect. Y lo hicieron en la Universidad de Utah. Pocos años después, nuestra empresa compró la tecnología de esta universidad. Entonces lanzamos la solución de iDetect en México en el 2014.
nosotros tenemos más pruebas en español que tenemos en inglés. Entonces, iDetect fue lanzado para el mercado de Latinoamérica. Básicamente se está basado en el concepto de que cuando una persona está mintiendo, muestra cambios sutiles en el diámetro de la pupila. En el gráfico a la izquierda es básicamente lo que pasa con una persona inocente. Habla de un robo que no cometió. Al lado derecho muestra el cambio del diámetro de la pupila. Con una persona culpable, habla de un robo que hizo. Y se puede ver que hay una diferencia entre las curvas que básicamente representan el cambio en el diámetro pupilar. También el Dr. Kircher en el 2019 inventó algo también único en el mundo, que es una prueba multitema que mide, es una prueba multitema de iDetect, donde se puede hacer 4 preguntas en una sola prueba y salir con 4 puntuaciones. No hay otra solución en el mundo que permite este tipo de preguntas y puntuaciones. Entonces el doctor Kircher dijo que en toda su carrera, este descubrimiento fue muy importante, fue muy, importante porque puede cambiar la forma de hacer la administración de pruebas. En este caso, normalmente se utiliza la prueba de comparación de varios temas para las pruebas de monitoreo para empleados nuevos, pero también se puede aplicar en las investigaciones si hay 4 actos, 4 delitos. En el 2020 decidimos inventar o desarrollar una versión de iDetect que es un polígrafo automatizado. Entonces empezamos a agregar componentes para cumplir con la ley de Estados Unidos para poder aplicar las pruebas típicas para las investigaciones. Pero lo definimos mejor, lo desarrollamos, lo avanzamos y en mayo lanzamos la versión actual de polígrafo automatizado, que es iDetect Plus. Entonces tenemos 2 versiones de iDetect y funcionan básicamente para pruebas de monitoreo y pruebas de diagnóstico. El iDetect Plus es automatizado, es preciso, tiene su nivel de precisión superior a 91% y es menos intrusivo. Se puede ver en la foto que este joven está tomando una prueba de iDetect Plus. Tiene estos componentes que se colocan en las manos y los dedos, tal como un polígrafo. Pero la prueba es automatizada. Se administra la prueba, la computadora no tiene brazalete para medir la presión arterial. Lo cambiamos con otros componentes que el Dr. Kircher inventó. Tiene cojín de actividad muy avanzado y tiene un software donde el examinador puede observar y monitorear al examinado durante la prueba. Entonces los componentes se colocan a los dedos y las muñecas nada más y hay un medidor que se pone en el pecho para medir la respiración. Al lado izquierdo es el cojín de actividad que se pone en el asiento que detecta movimiento. El señor Don Crapel, que va a ser el presidente de la Asociación Estadounidense de Poligrafistas en el año que viene, dijo que iDetect representa el siguiente paso en la evolución del polígrafo. Y él es el subdirector de la Asociación Nacional de Credibilidad del Gobierno Federal de Estados Unidos. Y es un experto de polígrafo. Entonces, el cambio importante quizás para la invasividad es nosotros no utilizamos el brazalete. Como se puede ver en la foto, el joven tiene en las 2 muñecas, un sensor conectado y en los dedos de la mano izquierda. Entonces, así se puede medir todas las gráficas, los gráficos típicas de una prueba de poligrafía. Y este es el cojín de actividad que tiene 256 sensores
para detectar movimientos súper sutiles. Las mediciones de polígrafo, los gráficos salen y esto es una representación de la información que graba y monitorea iDetect Plus. Entonces la diferencia es que iDetect Plus es un poco menos invasivo. La prueba demora menos tiempo. Se puede salir con los resultados rápidamente. La precisión es comparable con el polígrafo. La diferencia es que el examinador en los dos casos tiene que llevar a cabo la entrevista previa a la prueba, pero la aplicación la presentación de las preguntas se hace en la computadora. Todos los datos están analizados por un algoritmo y la puntuación que sale no está afectada por un ser humano. Se hace todo a través de este algoritmo que el Dr. Kircher inventó. Hay que recordar que el Dr. Kircher inventó el primer algoritmo para el polígrafo. Él es un experto en este sector, es un experto de estadísticas y él daba cursos en la Universidad de Estadísticas. Entonces, él ha puesto más de como 30 años de tiempo en el desarrollo de algoritmos. Entonces, las pruebas que se pueden aplicar, vamos a enfocarnos más en las investigaciones, tanto para casos criminales como para casos civiles. Se puede hablar de cualquier tema. Tenemos ya hoy en día miles de pruebas. Consumo de drogas, terrorismo, narcotráfico, etcétera, robo, etcétera. Se puede hablar de básicamente de cualquier tema. Una cosa importante que recordar es que yo he hablado con muchos poligrafistas donde quieren aplicar una prueba, un examen, pero el examinado indica que tiene alguna condición que le hace no idónea para el polígrafo. Puede ser una mujer embarazada, si tiene trastorno de estrés postraumático, si tiene desorden de déficit de atención, si tiene autismo o Asperger, si tiene contracción preventricular, arritmia, ansiedad o nerviosismo, si es psicópata o sociópata, o si es bien joven. Todas estas condiciones son exenciones de idoneidad del polígrafo. Pero estas condiciones no afectan la prueba de iDetect estándar. Entonces, si un poligrafista tiene que dar un examen a un sospechoso, pero viene el sospechoso aplicando contramedidas o no se puede sentarse quieto o dice que tiene arritmia, muchas veces es dar pretexto para no estar evaluado. Pero se puede sacar el instrumento de iDetect y aplicar la prueba, tanto en este caso, para reemplazar al polígrafo, si es que el examinado dice que no tiene la habilidad de tomar la prueba o el examen de polígrafo. Se hace una calibración antes de la prueba de iDetect. La persona responde a las preguntas. Hay que hacer una sincronización de los datos y después sale en este caso, en este ejemplo, una prueba de 4 temas donde se puede ver en los gráficos que esta persona perdió o reprobó la prueba en el tema de consumo de drogas, aprobó la prueba en el tema de sobornos, divulgación de información y tener vínculos con grupos delictivos. Entonces, en Estados Unidos trabajamos con muchos departamentos gubernamentales. En el mundo trabajamos con varias instituciones, como Cristian mencionó antes. La Policía Nacional de Colombia compró más componentes de iDetect recientemente. La Fuerza Aérea Colombiana ha utilizado iDetect desde hace como 4 años. Normalmente lo aplican para pruebas de monitoreo, pero también lo aplican a veces para las pruebas de investigación. Quiero hablar de varios casos, porque hablar de los casos es el tema más jugoso, digamos, más interesante. En el primer caso, es algo interesante. Un esposo y su esposa se divorciaron. La novia del esposo habla con la policía y dice que está recibiendo mensajes de texto
amenazadores y hostigadores de un número desconocido. Entonces el esposo se enoja porque ya tiene la idea de que su ex esposa o la amiga de su ex esposa son los culpables, son las autoras de estos mensajes tan groseros. Entonces se aplica una prueba a la amiga de la ex esposa porque es la más, digamos, más sospechosa con iDetect, y la prueba habla de haber mandado los textos amenazadores a la novia del esposo. Esta es una foto del reporte de la señora. Sacamos el nombre de la persona. Pero en este caso, habla de haber mandado los mensajes abusivos a la chica. Y esta persona que tomó la prueba salió con una puntuación de 92. Una puntuación entre 50 y 100 indica la veracidad. Una puntuación entre 1 y 49 indica el engaño. Entonces, en este caso, la amiga dijo que no había mandado los mensajes, y la prueba también corrobora su enunciado. Entonces, ¿qué pasó? Después de un poco de investigación, se supo que los textos abusivos fueron enviados por la misma novia a sí misma, porque ella puso una aplicación que permite que uno se envía a sí mismo mensajes, ¿sí? Y siempre sale con un número desconocido. Entonces la amiga de la esposa fue exonerada, y la nueva novia fue arrestada por haber hecho un reporte policial falso, ¿sí? Entonces es un caso muy, muy extraño. En este caso, pudo haber sido un caso criminal, porque en Estados Unidos mandar mensajes se define como asalto. En Estados Unidos el asalto es amenazar a otra persona o golpear a la persona. Entonces pudo haber sido un caso criminal, pero no. Para la chica que mandó el reporte policial falso, tuvo problemas. Hablamos de otro caso. Este es un caso de México. Una empresa de refrigeración comercial tuvo 52 empleados. En un día alguien robó 200,000 pesos de la oficina. Entonces, y todos los empleados estaban presentes en aquel día. Entonces, el dueño de la empresa decidió aplicar la prueba de iDetect y el polígrafo a cada uno de los sospechosos, en este caso, a todos los empleados. Una persona reprobó ambas pruebas. Ninguna otra persona reprobó ambas pruebas. Entonces ya se supo con básicamente el 98% de confianza que la persona que había reprobado 2 veces fue la persona culpable. Esta misma persona fue despedida y tenía antecedentes de delitos graves en la misma compañía. La pregunta que viene a mi mente es: ¿por qué si esta persona tenía antecedentes, por qué la empresa continuaba con este empleado? Pero doy este ejemplo porque la combinación de iDetect estándar y el polígrafo da, como dice el doctor Raskin, una confianza en el resultado, y se puede medir con las estadísticas, y un concepto del teorema de Bayes. Se puede multiplicar y aplicar el teorema de Bayes con la sensitividad y sensibilidad de iDetect y las mismas medidas de polígrafo, y llegar a un 97 a 99% de confianza en el resultado. ¿Qué quiere decir? Si una persona puede aprobar la prueba, las dos pruebas que hablan del mismo tema, se puede aplicar este concepto y tener más confianza en el resultado. También aplica si una persona reprueba a las dos pruebas. Tenemos una consulta, Russ. ¿Sí? Johnny Rodríguez pregunta
si en el caso 2 el culpable, el que salió mal en las evaluaciones, confesó el haber tomado los 200,000 pesos para ser despedido. No, pero tenía antecedentes y ningún otro empleado reprobó a las dos pruebas. Entonces, como digo, si alguien reprueba a las dos, uno puede tener hasta 99% de confianza que la persona está mintiendo. Entonces, con el 99% de confianza, lo despidieron. Y no levantó un caso porque la persona sabía que era culpable. Pero a nadie le gusta confesar, a nadie. Este es un caso del estado de Utah, donde vivo. Es un caso de asesinato. En este caso, la víctima, una señora, una chica de verdad de 27 años, murió. El sospechoso fue el novio, como se puede ver en la foto. Él tuvo varios incidentes de violencia doméstica. Había tenido problemas con su novia. La había golpeado antes. Entonces la familia se preocupaba por su bienestar. Pero algún día este hombre y la chica, Shaina, se encontraron en la casa y ella tuvo una pistola. Ella murió en aquel día por un balazo en la cabeza. Él dijo a la policía que ella le había cometido suicidio. La familia, sabiendo su historia del señor, pedía a la policía investigarlo porque pensaban que él la había matado. Entonces, aplicamos una prueba al señor con la pregunta relevante que dijo si él había apretado el gatillo de la pistola que causó la muerte de Shaina. Es muy específico, ¿sí? Si apretó el gatillo. Él salió con una puntuación de 93%, que indica la credibilidad. Entonces era difícil para la familia de la chica creerlo, pero en las semanas que siguieron, en la escena del crimen, el examinador médico vio que la trayectoria de la bala tenía más sentido haber entrado por la otra parte de la cabeza en vez de la parte frontal, porque si el hombre estaba directamente enfrente de la chica, el balazo iba a penetrar a la cabeza de la parte frontal y no fue así. Entonces él ¿cómo se llama? Dejaron de procesarlo y él salió de la cárcel. Y esta prueba se aplicó en la cárcel. Él estaba en la cárcel cuando llevamos el equipo de iDetect para aplicar la prueba. También hubo un asesinato, un homicidio. Habían dos hombres, uno ex militar y otro más joven, que una noche fumaron marihuana, salieron en su camioneta, entraron en una parte de la ciudad donde había mucha gente homeless o sin casas, gente que vive en la calle. Entonces, con una pistola de 9 milímetros, alguno de ellos dos mató a una persona en la calle. Y ninguno de los dos quiso confesar, pero se supo que la policía encontró la pistola. Con la ciencia se pudo averiguar o ¿cómo se llama? Probar que el balazo, la bala, salió de la misma pistola y el dueño de la pistola fue uno de ellos dos. Ninguno quería confesar, entonces aplicamos una prueba de detect para preguntarle al señor ex militar, dueño de la pistola, si él había disparado la pistola que mató al señor que murió. En estas curvas, la curva roja representa la reacción pupilar a la pregunta relevante. La pregunta relevante hablaba de haberle matado al señor. La curva azul representa la reacción a las preguntas de comparación, que hablan de cosas no relevantes. Y la curva
Verde representa la reacción pupilar a las preguntas de matemática simple. Entonces, en los estudios de laboratorio, el doctor Kircher mostró que unos gráficos, como se puede ver en la pantalla, representan básicamente la reacción pupilar de una persona engañosa. Este hombre ya fue a la corte y fue condenado y ya está en la cárcel. No se utilizó la evidencia de iDetect en este caso, pero ayudó a los abogados a levantar los cargos contra él. El caso 5. Este fue un caso hace como 2-3 semanas en Ucrania. Hay un señor poligrafista que trabaja para un banco grande y esta foto no es la foto del sospechoso porque no es apropiado mostrar la foto del sospechoso. Pero este hombre de 37 años fue acusado de haber robado $295 millones, mucho dinero. Y él aplicaba contramedidas durante el polígrafo. En Ucrania el polígrafo es muy común, se usa mucho. Y él sabía que si respiraba de manera diferente o profundamente antes de responder a la pregunta, si respiraba en una manera alterada, pudo haber hecho cambios a los resultados y lo supo. Entonces, cuando aplicaron el examen de polígrafo, siempre sale inconcluso, siempre lo aplicaron varios exámenes. Entonces, aplicaron, el mismo poligrafista también utiliza iDetect. Aplicó una prueba similar con un tema relevante, pregunta relevante similar, y el amigo, el sospechoso, respiraba profundamente o de manera alterada, pero no afecta los cambios involuntarios en los ojos. Y salió con una puntuación de no creíble, de 1, que es la puntuación más baja que se puede sacar. Entonces, todavía este caso se está bajo investigación, pero ya los oficiales del banco están muy satisfechos porque era imposible aplicar un polígrafo al joven, al hombre, porque él siempre jugaba con el proceso. Caso 6. Fue un caso de una señora abogada que quiso trabajar para la empresa, para la policía estatal. Ella tomó una prueba de monitoreo de iDetect que hablaba de consumo de drogas, comisión de delitos graves y otra cosa, no me recuerdo. Ella reprobó la prueba por el tema de delitos graves y todos estaban bien sorprendidos porque todos la conocieron, es abogada y fue difícil para ellos creer que ella había cometido un delito grave. En una entrevista post-prueba o posterior a la prueba, se supo y por primera vez la señora había comentado que fue víctima de un delito grave, de una violación por parte de su tío. Nunca había hablado de ella con las autoridades ni con su familia, pero en la prueba, cuando se hablaba de delitos graves, con los mapas mentales, hablaron de la violación, robo, etcétera, etcétera. Y cuando ella pensaba de un delito grave, tal como la violación, empezaba a pensar en su propia experiencia. Entonces reaccionó ella durante la prueba de iDetect. Pero después de la entrevista se supo que fue víctima. Volvieron a probar con una prueba de iDetect de un solo tema si había cometido algún otro delito grave fuera de lo que había confesado a los investigadores, y ella aprobó la pregunta secundaria. Hay una consulta bien interesante, Russ. Sí. Johnny Rodríguez te pregunta, ¿una reacción pupilar se puede activar solo por un estímulo asociado a la mentira? Porque tiene entendido que puede dilatarse por mentir, por interés, localización de amenazas, recuerdos, atracción sexual, consumo de medicamentos, entre otros. Es cierto, pero en el caso de iDetect, la computadora
administra la prueba de manera automatizada y controlada. Y durante la prueba, el examinado está respondiendo a las preguntas de iDetect cada 5 segundos. Entonces, la persona tiene que poner mucha atención al tema y solamente va a pensar en la pregunta relevante. No va a pensar mucho en sus amigos ni en experiencias sexuales, me imagino. Va a pensar en las preguntas que están saliendo rápidamente en la pantalla. Entonces, como se puede controlar el ambiente, el examinado cuando reacciona a las preguntas relevantes y no reacciona a las preguntas neutrales y no reacciona a las preguntas irrelevantes, solamente reacciona a las preguntas relevantes. Entonces se puede básicamente predecir que la persona está reaccionando a la pregunta relevante. Y así se hacen las pruebas o los estudios de laboratorio y los estudios de campo. Entonces ya se puede aplicar la decisión, la regla de decisiones junto con el algoritmo, que la persona es culpable si reacciona así. Pero es cierto, de verdad, el doctor Kirchhoff, cuando estaba investigando otra forma o otra manera de aplicar pruebas de control de confianza en el 2001, él leyó una investigación hecha por otros científicos donde ellos midieron el cambio del tamaño pupilar en estudiantes de la universidad cuando estaban resolviendo ecuaciones de matemática. Porque una ecuación de matemática también puede resultar en un cambio, en un incremento en el tamaño de la pupila. Es cierto. ¿Sí me explico? De acuerdo, continuamos. Ok. Otro caso. Fue la primera vez que el resultado de iDetect fue admitido como evidencia en una corte en el estado de Nuevo México en el 2018 en un caso de agresión sexual. Este hombre, John Rael, tuvo una arritmia del corazón. Entonces no se pudo aplicar un examen de polígrafo. Entonces, en aquel entonces, el abogado sabía o conocía a Mark Handler. Algunos de ustedes conocen a Mark Handler, que es un experto de polígrafo y también ahora trabaja para nuestra empresa. Entonces, el abogado le pidió a Mark Handler aplicar una prueba de iDetect, porque en este caso, el abogado defensor quiso montar un argumento contra los cargos. Entonces John tomó la prueba de iDetect, salió con una puntuación muy alta. La presunta víctima fue una chica vecina de él, pero en este caso el juez admitió o aceptó la moción presentada para admitirlo a iDetect como evidencia en la corte. En este caso no hubo evidencia de polígrafo porque el hombre no fue idóneo. Entonces, en este caso fue la primera vez que iDetect salió como evidencia en un juzgado. Caso 8, interesante, chistoso quizás. Un neurocirujano de 70 años que le gustaba en los fines de semana tirar balazos con sus pistolas semiautomáticos. Tuvo un poco de prisa un día, tuvo su mochila en el carro y también tenía otra mochila en el carro con su ropa. Fue al aeropuerto de viaje a visitar a su hija en el estado de Florida. Con tanta presión de haberlo salido tarde y no quería perder el vuelo, el doctor agarró la mochila incorrecta y cuando entró al aeropuerto y puso la mochila en la banda, salió por las máquinas de rayo X, se pudo ver 2 pistolas en la mochila, salió con una multa de $10,000 por pistola. Entonces, fue un caso de mochila equivocada. El doctor dijo que no era su intención llevar pistolas a un aeropuerto y tampoco tenía ningún antecedente de delitos graves, ningún antecedente. Aprobó una prueba de iDetect
y se aplicó un examen de polígrafo, también aprobó el examen de polígrafo. Entonces se pudo decir al juez que con la aprobación de las dos se puede esperar que el doctor estaba diciendo la verdad con un 98% de confianza en el resultado. Y se retiró el juez estos cargos federales en este caso. El doctor había pagado la multa de $20,000 y lo perdió. Pero me imagino que no va al aeropuerto ahora ya más con pistolas. Este es uno de los últimos casos. Es un caso en el estado de Utah. Esta chica en el 2018 se desapareció y nadie sabía dónde estaba. La chica es Jerica. Entonces, no regresó a su casa algún día. Se levantó la policía, un grupo para buscarla. Buscaron por meses y meses. Nunca la encontró. Entonces aplicamos con el condado, el sheriff del condado de donde vivo. Aplicamos pruebas de IDTech en el novio de la chica y en el amigo del novio de la chica. Y la pregunta relevante fue si estos dos amigos sabían dónde estaba Jerica, ¿sí? No hablamos de si habían matado a la chica, solamente hablamos de si supieron dónde estaba. Estos dos muchachos aprobaron la prueba. Dijeron que no sabían dónde estaba. La prueba también corroboró con sus enunciados. Entonces, un poco tiempo después, como más de un año después, alguna persona en la montaña descubrió el cuerpo de Jerica. Se puede ver en la foto al lado izquierdo. Hay cámaras que se montan en las montañas solamente para cuidar a la gente. Se puede ver a la chica corriendo. Ella andaba corriendo solita en las montañas. Se había caído en un cañón, rompió las piernas. Su teléfono celular había saltado y se rompió. Entonces ella estaba ahí solita con las dos piernas rotas y no pudo hablar con nadie. Estaba bien lejos de cualquier contacto humano y así murió. Entonces descubrieron su cuerpo después, pero en el caso de los sospechosos que dijeron que no sabían dónde estaba, era la verdad. De verdad no sabían. Entonces, solamente para finalizar, hay casos de éxito que tenemos con fuerzas de policía estatal, como en el estado de Wyoming. También es un grupo de Jamaica, es la agencia principal contra la delincuencia organizada, etc. Ellos básicamente aplican pruebas de IDTech para varias investigaciones. Ahora el ejército de Jamaica también es cliente de Converos y también aplica pruebas de investigación. Hubo un caso donde una tienda de teléfonos celulares fue robada y los sospechosos eran como 5 personas vestidos en uniformes del ejército. Llevaron rifles M16, entonces eran militares, vestidos como militar, con armas militares, etc. Entonces, pero llevaron máscara. No se supo quiénes eran, salieron en las cámaras, en los videos, pero tampoco se pudo identificarlos. Entonces, el ejército llevó a cabo una investigación, aplicaron una prueba de investigación a 75 sospechosos. No me dijeron el resultado porque es un caso confidencial, pero también este es un grupo que también aplica pruebas de diagnóstico. Y yo trabajo mucho con este señor. Está basado aquí en el estado donde vivo. Es un ex investigador, ex policía. Es ahora investigador de defensa criminal. Ha hecho más de 200 investigaciones de IDTech. No es poligrafista. Su papá sí fue, pero él no. Y él hace la mayoría de sus pruebas para los abogados defensores
que quieren saber antes de montar un argumento o un caso para, para defender a su cliente. Los abogados quieren saber con anticipación si el cliente está diciendo la verdad antes de tomar el caso. Entonces, él aplica muchas pruebas para casos civiles, casos que no son criminales todavía, y, y así trabaja él con abogados aquí en el estado de Utah. Él también aplica pruebas de vez en cuando en español. Él no habla español, pero tiene que aplicar pruebas de IDTech en español. Nosotros tenemos soporte para básicamente 50 idiomas y es importante aplicar la prueba en el idioma, ¿cómo se llama? El idioma más hablado por la persona. Entonces, él le gusta IDTech porque puede también aplicar pruebas en otros idiomas. Bueno, quisiera dar un poco de tiempo porque ya casi terminamos. Si existen otras preguntas de ustedes. Bueno, estamos entonces en un momento de preguntas. Si alguien desea, puede abrir su micro y hacerlo directamente o lo pone por el chat. Johnny Rodríguez pregunta, ¿cómo se adquiere y se recibe la capacitación? Me imagino que te refieres al IDTech. Sí, estoy observando en el chat que sale el nombre de Aníbal Torreblanca. Conozco a Aníbal y él es proveedor de productos de IDTech y capacitación. Entonces pueden hablar con él. Él es es un dealer, digamos, un reseller autorizado y tiene varios años con experiencia con IDTech. Perfecto. Algo que quisiera comentar con respecto a lo que has dicho, Russ, me pareció bastante importante y sobre todo para la comunidad de Asís. Por ejemplo, hablaste de los mensajes amenazantes a una persona que realmente, si lo vemos de nuestra latitud, aparentemente no son, no es un delito ni tienen mucha importancia, ¿ok? Pero allá en los Estados Unidos sí lo es, y eso me hace acordar para todos los que somos certificados y para todos aquellos que se tienen que certificar, que están por certificarse en alguna de las certificaciones de ASIS, que cuando se estudia y uno se prepara para dar el examen de certificación, uno no puede pensar de acuerdo a las legalidades locales de cada uno de sus países. Uno piensa de acuerdo a las legalidades internacionales y de otros países, porque de lo contrario no podrían acceder no van a poder aprobar el examen de certificación de ASIS. Y eso es importante porque cuando uno se prepara para una certificación de ASIS, uno no se prepara solamente para trabajar en riesgos o en seguridad localmente, sino se prepara para hacerlo internacionalmente. Y qué bueno que nos has comentado de eso, porque hay muchas cosas que en nuestra latitud se pueden preguntar, se pueden hacer o simplemente pueden ser considerados o no un delito, e inclusive las multas, ¿no? $10,000 por llevar armas al aeropuerto, por cada arma, es un tema que puede estar regulado, pero que a veces no se cumple. Entonces, muy interesante como le decimos, la casuística que has dado, o sea, los casos que nos has demostrado, y sobre todo la preocupación de este comité de investigaciones de Asís Perú es presentarles casualmente todas las herramientas que están disponibles para hacer cada vez mejor nuestro trabajo. Nuestro trabajo es investigaciones, muchas veces, entonces, y sabemos que por estándar tenemos que apoyarnos en herramientas y uno tiene que tener herramientas que son las estandarizadas, las que mejor van a dar los resultados, y ahí está, una de ellas es el IDTech que nos ha presentado de primera mano Russ Warner. ¿Alguien tiene alguna consulta, pregunta, algún comentario? Adelante, por favor. Excelente capacitación. Gracias.
Dijo Johnny que eres excelente, Cristian. Sí, sí, estoy viendo por el chat, sí. Y tu, Bueno, español, parece que no hay preguntas. y tu español es perfecto, Cristian, gracias. Gracias, Russ. Bueno, no hay más preguntas, si no en este momento me interrumpen. Quiero agradecerte a nombre del capítulo Perú, Russ, por esta excelente ponencia realmente muy esclarecedora. Muchas gracias por tu tiempo, porque sé que eres una persona bastante ocupada y te has dado el tiempo para darnos esta charla. Espero tenerte próximamente en otras ponencias para Asís Perú y realmente te agradezco que ha sido muy didáctico, ha sido muy interesante lo que nos has dado y sobre todo de que ha ido directamente al resultado de las herramientas que se necesitan para cada vez hacer mejor nuestro trabajo como gerentes, supervisores, jefes de seguridad en las empresas en las cuales trabajamos. Muchas gracias, Russ. Agradezco a ustedes. Que descansen. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos en la próxima capacitación.